A ver, hemos trabajado en esta unidad con tres temas principales, ¿de acuerdo? Uno más extenso que el otro, pero al final del día tres temas principales. Los temas han sido funciones, ¿sale? El segundo tema son límites y el tercer tema es la continuidad. ¿De acuerdo? En el caso de funciones, partimos de lo que es la definición, ¿sale? Sus elementos principales, que son el dominio y el cálculo del dominio y el contradominio, ¿sale? Y su regla de correspondencia. Bueno, creo que los voy a escribir un poquito más separado. Del dominio dimos dos elementos, ¿de acuerdo? Del dominio hablamos de cómo calcularlo cuando teníamos problemas, ¿sale? Dijimos que en general el dominio eran todos los reales, salvo las divisiones, ¿sale? Las raíces de orden par y después se juntaron los logaritmos. En las raíces tenemos que ver que lo que esté dentro es mayor o igual que cero, en los logaritmos que lo que esté dentro es mayor que cero y en las divisiones evitar que lo de abajo sea cero. ¿Sale? Son los tres casos de cosas que vamos a sacar del dominio. La definición por su lado, además de hablarnos de dominio y de contradominio, nos habla de lo que es la regla de correspondencia. La regla de correspondencia nos dice cómo un elemento del dominio, al llevarse a cabo las operaciones correspondientes, se obtiene un elemento del contradominio. ¿De acuerdo? Dentro de la regla de correspondencia tenemos lo que son eh, la definición de la misma y las operaciones. Cuando hablamos de operaciones con funciones, en realidad estamos trabajando con operaciones con las reglas de correspondencia. ¿Cuáles son estas? La suma y resta, multiplicación y división, que en realidad pues es sumar la regla de correspondencia, o restar las reglas de correspondencia, multiplicar o dividir las reglas de correspondencia, y si no hay mucho chiste, pero en realidad la que nos preocupa más es la composición, que significa f compuesta con g, significa que a f la vamos a evaluar en la regla de correspondencia de g. ¿De acuerdo? Y esta era la operación más compleja. De aquí, pues hablamos un poquito de lo que es la gráfica, ¿sale? La gráfica de una función, y eso generalmente nos auxiliamos con GeoGebra para desarrollarlo, explicando que el eje horizontal representaba el dominio y el eje vertical representaba el contradominio, y que un punto nos asociaba un valor del dominio con un valor del contradominio que se obtiene a partir de sustituir en la regla de correspondencia. Por eso se denotaba por esta expresión. Y eso sería a grosso modo los elementos que hay en funciones. ¿Sale? Después de esto pasamos al concepto de límite. ¿Sale? En el caso del límite, su descripción es límite cuando x tiende a de f de x, que es un límite a un punto. Y nosotros quedamos que el primer paso para calcular un límite siempre va a ser evaluar. Si el resultado de la evaluación es un número, pues terminamos.
Si el resultado de evaluar nos da que un número sobre 0, ¿sale? Con a diferente de 0, entonces es una indeterminación, ¿sale? Y si el resultado de esto nos da 0 sobre 0, es una indeterminación evitable. En el caso de indeterminaciones evitables, lo que hacíamos es buscar, si nosotros queríamos calcular el límite cuando x tiende a de f de x, ¿de acuerdo? Lo que hacíamos era buscar una función que fuera igual a f, que llamábamos g, que fuera igual a f en todos los valores, salvo quizás cuando x es igual a, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacíamos es, en lugar de calcular este límite, calculamos el límite cuando x tiende a de f de x igual a límite cuando x tiende a de g de x. La idea es que el límite cuando x tiende a de g será el mismo de f. ¿Cómo obteníamos esta g? Esta g se obtiene utilizando métodos algebraicos. ¿Sale cuáles son esos métodos algebraicos? Factorizando y racionalizando. ¿De acuerdo? Entonces, así como íbamos a tratar de evitar las indeterminaciones evitables. ¿De acuerdo? Factorizando, racionalizando, encontrando una segunda función que fuera equivalente a la primera, salvo en el punto de interés. ¿De acuerdo? Ok, bueno, ya que tenemos esto, ¿sale? De aquí, además de estos límites, vimos límites a infinito, ¿sale? Y en el caso de los límites a infinito, pues significa simplemente ver qué pasa cuando x se hace cada vez más grande o cada vez más pequeño si es que tendíamos hacia menos infinito. En general, la técnica que utilizamos era, en el caso de cocientes polinomiales, era dividir entre la x de exponente mayor del divisor para lograr observar si teníamos una asíntota horizontal o no. Es decir, si el límite se hacía 0, si nos daba un número, si se iba hacia infinito. ¿De acuerdo? Esta misma regla aplica para infinito como para menos infinito. Esto es aprovechando la propiedad de que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x a la r es igual a 0 con r mayor que 0. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, también teníamos otra, que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e a la x, de hecho lo podríamos poner así como rx, también es 0 si r es mayor que 1. ¿Sale? Entonces, en estos casos era cuando podíamos aplicar la división ya sea entre x a la r o entre e a la rx. ¿Sale? Para que se cancelaran todos y nos permitiera limpiar toda la observación. ¿De acuerdo? Después de esto, tenemos los conceptos de continuidad. ¿Sale? Donde dijimos que una función es continua en A, f de x es continua en A si se cumplían tres cosas. La primera, que f evaluada en A existe. Esto significa que A es elemento del dominio. Dos, que el límite cuando x tiende a
de f de x existe. Y 3, que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. El punto número 2 nos dio pie para estudiar lo que eran los límites laterales, que es el límite cuando x tiende a por la derecha, ¿sale? Y el límite cuando x tiende a por la izquierda, ¿de acuerdo? Y la idea de estos límites es que el límite cuando x tiende a de f de x existe si y solo si límite cuando x tiende a por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x. Es decir, estos dos límites deben de existir y además ser iguales para que este límite exista. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente los problemas fundamentales de continuidad es, más que analizar la continuidad, es analizar la discontinuidad. Y lo que teníamos que revisar era si cumplía con alguno de estos elementos. ¿De acuerdo? ¿Saben? Los problemas aquí son identificar continuidad en un punto A y el otro es revisar las condiciones para que f sea continua en A. ¿De acuerdo? Es decir, identificar si la función es continua en A, comprobar estos 3 puntos y si no es continua, cuál de estos puntos es el que no cumple. Y el segundo es revisar las condiciones para que f sea continua en A, es decir, alguno de estos puntos no se va a cumplir y ver qué podemos hacer para que se cumplan, qué es lo que tenemos que asegurar para que se cumplan estos 3. Luego nos dicen pues, cuál es el valor de esta C para que la función sea continua en A, o qué hace falta para que la función sea continua en A, y entonces nosotros proponíamos, pues es que la función valga tanto, o el límite fuera igual, qué sé yo. ¿De acuerdo? Y ya con todo esto, ¿sale? Con límites e infinito, los límites y demás, aprovechamos para empezar a trabajar un concepto que se va a ver a futuro, que son las asíntotas. Asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? Tenemos horizontales, que es revisar el límite cuando x tiende a infinito de f de x, y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, ya que en ocasiones no son el mismo, ¿de acuerdo? Si el límite toma un valor, entonces existe una asíntota. Si no toma ningún valor, se diverge a infinito a menos infinito, pues entonces no hay asíntotas. ¿Sale? Por otra parte, tenemos las verticales, que es cuando el límite, cuando x tiende a de f de x, está indeterminado. ¿Sale? Cuando está indeterminado, tenemos una asíntota vertical siempre y cuando la indeterminación sea, creo que aquí vale la pena cambiar la palabra, cuando lo que obtenemos es una indeterminación inevitable. Generalmente las indeterminaciones evitables son puntos faltantes dentro de la función, pero las inevitables conducen a asíntotas verticales. Y eso significa ver dónde hay indeterminaciones dentro de la función. ¿Sale? Y básicamente, pues eso sería a grosso modo un resumen de todo lo que vimos. Y cuando uno lo ve a la distancia, suena que fue un montón. Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algo que haya olvidado. No, profe, todo bien.
Bueno, entonces pues vamos a detenernos.